Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra. Gracias por conectarse. El tema que vamos a compartir el día de hoy es acerca de la importancia de las palabras. La importancia de las palabras junto con la importancia de nuestros pensamientos son clave en nuestra vida como creyentes, y la palabra nos habla mucho acerca de ambos temas. En cuanto a los pensamientos, porque lo que nosotros pensamos en el fondo de nuestro corazón, así es como vamos a vivir, y lo que hablamos refleja lo que hay en nuestro corazón, de tal manera que ambos temas son temas con mucha incidencia en la forma en la cual usted y yo vamos a vivir nuestras vidas, y específicamente vamos a vivir nuestro cristianismo, y ello encaminándonos a la vida abundante, a la vida plena, a la vida en victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros, o bien siendo un estorbo para ello. Y el libro de Proverbios no es ajeno a la importancia de las palabras. En el capítulo 10 del libro de Proverbios encontramos por lo menos 4 pasajes que nos hablan de la importancia de las palabras. En Proverbios capítulo 10, versículos 10 al 11, la palabra de Dios dice: el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. En Proverbios capítulo 10, versículos 13 y 14, la palabra dice: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. En Proverbios 10, versículos 18 al 21, la palabra dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y finalmente en Proverbios capítulo 10, versículos 31 al 32, la palabra dice: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Hay un pasaje en el libro de Proverbios también que es clave en cuanto a la importancia y el poder de nuestras palabras, y es Proverbios capítulo 18, versículos del 20 al 21. Dice la palabra: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, su corazón se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El ser humano es el único ser creado con poder en sus palabras como resultado de la imagen de Dios en cada uno de nosotros, de tal manera que necesitamos usar nuestras palabras para bien y para bendición, no para mal ni para maldición, porque lo que nuestras palabras dicen, eso tiene un poder. Nuestras palabras tienen un poder creativo. De ello va a depender que nosotros también tengamos bien y bendición, o mal y maldición, como dice la palabra en Génesis capítulo 12, versículo 3, que Dios bendecirá al que nos bendiga y maldecirá al que nos bendiga, pero eso también implica que Dios nos bendecirá si nosotros bendecimos a otros, y Dios nos maldecirá si nosotros maldecimos a otros. La boca y lo que el mensaje de la palabra de Dios en general en relación con nuestras palabras es que la boca de los hijos de Dios debería ser siempre manantial de vida, como lo enseña la palabra en Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12, pero principalmente en los versículos que están del 9 al 12 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente actúa por una misma hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos?
así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Este pasaje de lo que nos está hablando es de la importancia de que cuidemos nuestras palabras y que nuestras palabras sean lo más aproximadas posibles a lo que dice la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios nos instruye. La lengua es un pequeño miembro de nuestro cuerpo, pero que ejerce un gran poder sobre la dirección de nuestras acciones, como lo dice también la palabra en Santiago capítulo 3 versículos del 1 al 4, que un gran barco lo dirige un timón, a un gran caballo lo dirigen los frenos, es decir, algo muy pequeño dirige algo muy grande, y lo mismo, y compara el freno de los caballos y el timón del barco con nuestra lengua en el sentido de dirigir nuestras vidas. Y así como la lengua, nuestras palabras pueden ser de bendición, pueden provocar también un tremendo desastre, un tremendo incendio. Por ejemplo, con el chisme, la murmuración, la condena, la acusación, el falso testimonio, la calumnia, la culpa, el juicio, la crítica, etc. Y la lengua va a expresar, también nos enseña la palabra que la lengua va a expresar lo más profundo de nuestros pensamientos y va a contaminar todo nuestro ser. Jesús lo dijo, no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, porque eso sale del corazón, y del corazón salen los malos pensamientos, los robos, las estafas, los asesinatos, el adulterio, etcétera, etcétera. Y la carne no puede controlar la lengua. Usted y yo no podemos controlar nuestra lengua por sí mismos. Usted y yo necesitamos del Espíritu Santo para poderla controlar. La lengua usada por la carne va a ser usada para los propios fines de la carne, y los fines de la carne son egoístas: la autocomplacencia, la autogratificación, la autoexaltación, el menosprecio a otros, el orgullo, etcétera, cosas todas que Dios resiste. La única forma que tenemos de controlar nuestras palabras es poner nuestra lengua bajo la autoridad del Espíritu Santo. De hecho, es lo que nos dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículos 13 al 14, nos dice que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu Santo, porque los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y lo mismo nos dice Santiago capítulo 3, versículos del 7 al 8, que la lengua no puede ser domada por sí misma, necesita ser puesta bajo control por el Espíritu Santo. Y el salmista también lo reconoce en el Salmo 141, versículo 3, ora al Señor y le dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. En Dios sí podemos controlar nuestras palabras, y necesitamos controlar nuestras palabras, porque no podemos con ellas, como dice Santiago capítulo 3, no podemos con ellas bendecir a Dios y maldecir a los hombres. No podemos bendecir con ella a alguien y a la vez maldecir a otra persona con nuestras palabras. Necesitamos tener mucho cuidado con lo que hablamos y ser conscientes del poder de nuestras palabras, porque nuestras palabras o dan vida o nuestras palabras dan muerte. En Mateo capítulo 5 versículo 37, Jesús nos instruye: sea tu hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Y en Mateo capítulo 12 versículo 37, Jesús nos dice: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En Proverbios 10:11 ya vimos que la boca del justo es manantial de vida. Y en Proverbios 10, versículos del 10 al 11, también vimos y leímos que el necio la boca del necio está llena de violencia, y el necio por sus palabras será castigado, porque en las muchas palabras no falta el pecado, de acuerdo a lo que nos dice Proverbios capítulo 10, versículo 19. En Proverbios capítulo 10, versículos del 13 al 14, dice: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Nos está diciendo que el falto de cordura no tiene sabiduría en sus palabras.
Por el otro lado, en el versículo 14 dice que los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana, y no solo calamidad cercana para él, sino calamidad para todos los que están a su alrededor, para los que oyen su palabra, porque sus palabras no edifican, no exhortan, no construyen, no animan. Las palabras generalmente son de crítica, son de acusación, son de juicio, etcétera. Y la palabra de Dios a nosotros nos instruye claramente, a los hijos de Dios, en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 3, que nuestras palabras sean para edificación, para exhortación y para consolación. En Proverbios 10 del versículo 18 al 21, la palabra nos enseña que el que habla calumnias, y eso implica chismes, murmuración, juicios, acusación, condenación, etcétera, es necio, y los necios van a la ruina por falta de entendimiento. Pero el que refrena su lengua, sus labios, es prudente, y eso significa es sabio, es comedido, es cuidadoso del corazón de las demás personas y también de su propio corazón. Y recordemos que la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4 versículo 23 nos recuerda que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y guardar nuestro corazón implica guardar nuestras palabras también, porque nuestras palabras contaminan nuestro corazón. Por el otro lado, la palabra en Proverbios de 10, del 18 al 21, continúa diciendo que por eso la boca, la lengua, las palabras son como plata escogida, son valiosas, son buenas palabras, y las buenas palabras apacientan, tranquilizan a muchos. Y lo contrario también es cierto, es decir, las palabras pronunciadas en la carne, pronunciadas por sentimientos negativos, emociones negativas, pensamientos negativos, no son palabras que tranquilicen, no son palabras que apacienten, más bien son palabras que generan inseguridad, que generan dolor, que generan angustia, ansiedad, etcétera. Y no son plata escogida, son todo lo contrario, son escoria. Usted y yo necesitamos entender el valor de nuestras palabras. Las buenas palabras, dice la palabra, son como plata escogida, y la plata escogida implica que son valiosas, que son un tesoro, que es un tesoro del cual toda la gente a nuestro alrededor va a querer recibir, mientras que con las palabras necias la gente a nuestro alrededor va a rechazarnos. Finalmente, en Proverbios capítulo 10, versículo 31 al 32, la palabra nos enseña que la boca del sabio producirá sabiduría, no solo para sí mismo, sino hablará sabiduría para que otros puedan también crecer en la sabiduría. Y eso le va a agradar a otros, los va a edificar, los va a exhortar, los va a consolar, como dice la palabra, que deben ser nuestras palabras en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Pero en cambio la boca del impío es una boca perversa, habla perversidades, habla maldades, cosas que roban la calma, la paz, la tranquilidad, que dan inseguridad, temor, ansiedad, angustia, etcétera, como ya habíamos mencionado. Y esa lengua, dice la palabra, que será cortada, en el sentido de que esa persona recibirá un juicio muy fuerte del Señor, aparte de que todas las maldiciones que profiere volverán en su contra. De tal manera que lo que nos enseñan todos estos pasajes y los otros pasajes que hemos mencionado es que debemos tener cuidado de nuestras palabras y considerar en primer lugar que nuestras palabras o son para vida o son para muerte, y que nuestras palabras son valiosas como para desperdiciarlas dando muerte a otros, arruinándole la vida a otros. Más bien deberían ser palabras de edificación, de exhortación y de consolación, para dar vida, para bendecir, para enriquecer la vida de los demás y no para empobrecerla. Nuestras palabras son valiosas, nuestras palabras no son neutrales, nuestras palabras pueden ser o
plata preciosa o pueden ser escoria. Nuestras palabras pueden ser para bendición o pueden ser para maldición, pueden ser para vida o pueden ser para muerte. Y usted y yo, delante del Señor, tenemos la responsabilidad de cuidar que nuestras palabras sean para vida, para bendición, sean valiosas para nuestros escuchas, les agreguen valor y no que les disminuyan valor. Muy bien, muchísimas gracias por conectarse. Con esto hemos terminado esta perla de la palabra. Que tengan ustedes una bendecida noche y, si Dios lo permite, el día de mañana volvemos a conectarnos para seguir escudriñando la Escritura con esas perlas de la palabra con las que nos bendice cada día. Un abrazo para todos, feliz noche, gracias por conectarse nuevamente y bendiciones.